¿Qué son esas extrañas figuras geométricas que aparecen en los campos de cultivo de Inglaterra y otros países? ¿Quién las realiza y cuál es el motivo? ¿Tienen algún efecto sobre los humanos? Acompáñame a descubrirlo. Este fenómeno que aparece cada año en diferentes países del mundo es uno de los misterios más grandes que existen, el cual se le ha tratado de dar muchas respuestas sin poder aún confirmar una. Sin embargo, existe información que parece no ser tomada en cuenta y es ignorada por muchos de los que se dedican a estudiar estos eventos. Los círculos de Inglaterra, como algunos los conocen, no son exclusivos de ese país. Sin embargo, sí es en donde más aparecen cada año. Sus increíbles e imponentes formas geométricas muchas veces representan intrincados teoremas matemáticos. La mayoría cree que este tipo de grafiti geológico es realizado por extraterrestres. Comencemos por un poco de historia acerca de estas majestuosas formaciones. Estas figuras han aparecido desde hace siglos, ya que se dice existen manuscritos del siglo XVIII y de la Edad Media que hacen referencia a estos, como por ejemplo el panfleto de Strange News, que fue publicado el 22 de agosto de 1678, titulado El demonio segador, que están viendo ahora, en el cual se aprecia un ser demoníaco cegando un cultivo. El texto explica cómo un enervado granjero externa con gran cansancio a su segador que el pasto debería de ser cortado por el diablo en lugar de hacerlo todo él. A la siguiente mañana, al despertar, todo su cultivo de avena estaba perfectamente alineado, por lo que él consideró que el diablo o algún espíritu había escuchado su invocación. Este panfleto fue reimpreso en diferentes épocas y fue finalmente descubierto después de muchos años por algunos de los investigadores de estos círculos de cultivo. Al parecer, solo quedan 3 copias originales de este en el mundo. También se menciona al conocido naturalista inglés Robert Plot, quien en 1686 en su libro titulado La historia natural de Staffordshire habla de su experiencia con áreas geométricas en aplanadas plantas de pastizales. Él describió círculos, cuadros con anillos, así como espirales. Esta imagen es la de su libro que describe lo que vio, que si ustedes se fijan, tiene mucha similitud con algunas de las formas que han aparecido en los círculos de cultivo. También en algunos registros del folclore de la zona en Inglaterra, describen a las hadas y elfos danzando en los cultivos y dejando a su paso círculos perfectamente delineados. Esto es claramente una referencia a lo que ahora estamos viendo en esos lugares, en esas formas. Incluso en el tercero de mis viajes a esta zona para investigar todo lo relacionado a los círculos de Inglaterra, tuve la oportunidad de conocer a una anciana mujer en el tren en el cual yo me transportaba para llegar a Stonehenge. Platicando me preguntó de dónde era y cuál era el motivo de mi viaje a su país, el cual yo le expresé que era más que nada el ver de cerca las figuras que aparecían en esa temporada en todos los campos de cultivo, en algunos de los campos de cultivo de Inglaterra, y hacer una investigación acerca del fenómeno. Ella con calma me dijo que aquello era real,
que la versión de que unos ancianos eran los creadores de estos era ridícula. Ella además me expresó que desde sus ancestros se hablaba de esto y era bien sabido que las hadas y sus acompañantes danzaban en honor a la tierra y producían esas formas para ayudar a que los campos y la tierra fuera más fértil, así como para ahuyentar a los demonios que acechaban a las mujeres y los hombres. Ella también me dijo que en sus tierras era muy común que aparecieran estas figuras, pero que ella solía cubrirlas para que no las vieran los helicópteros que siempre rondan la zona en esa temporada para poder tomar fotografías, y que eso hace que un gran número de curiosos lleguen a la zona queriendo entrar y penetrar en estas figuras. Ella me aseguró que aquello lo único que hace es asustar a los espíritus y a los espíritus de la luz que los hacen. Y si son invadidos por los curiosos, entonces los diablos se apoderan de la cosecha. Ella fue una de las muchas personas con las cuales pude platicar y conocer su opinión acerca de estas formas. La mayoría de las personas, sobre todo las de edad más avanzada, coinciden en que esto es real. Pues aunque en los 80s comenzó apenas el boom de estas formas geométricas entre los 70s y los 80s, para ellos es algo con lo que han convivido siempre, además de otros fenómenos que parecen ir desapareciendo. La bella mujer me recomendó ir a hablar con alguien que se rehusaba a hablar de estos temas. Solo lo hacía con personas muy allegadas y a las cuales les advertía que no podían contar nada. La señora confió en mí y me llevó hasta él, ya que decía conocía muchísimo de todo esto. Después de varios minutos de conversación de la señora con él por teléfono, logró convencerlo de que nos recibiera. El hombre ya mayor, de alrededor de 80 años, vivía en un pequeño palacio del siglo XVIII heredado por sus padres. La tierra alrededor de su palacio era vasta. Tardamos más de 15 minutos en llegar de la reja de la entrada hasta la puerta de su casa. Así es que se pueden dar una idea de qué tan grande era todo ese terreno. El hombre nos esperaba afuera con un semblante que denotaba que no estaba muy feliz con mi presencia en ese lugar, la cual obviamente él consideró era una intrusión. Después de pasarnos a un gran salón y de unos minutos introductorios acerca de la razón de mi presencia en el lugar, él comenzó por decirme que era un tema que no trataba con extraños y que lo que él me podía compartir era solamente por la confianza que le tenía a la mujer que era su amiga y su conocida desde hacía mucho tiempo. Y me dijo que lo que me podía decir era que aquellos eventos eran simplemente la evidencia de qué tan benévolo es el universo con nosotros, que nos manda señales como esas. Él habló mucho. Su acento era a veces difícil para mí comprenderlo. Sin embargo, me fui acostumbrando poco a poco a él. Pasamos tanto tiempo ahí que él nos invitó a la señora y a mí a quedarnos a dormir en su residencia, lo cual fue una muestra de su confianza y definitivamente él también de alguna forma me inspiró mucha confianza. Fue así como tuve la oportunidad de conocer más de este tema y de testimonio de alguien como él. Este hombre compartió que aquello era creado por seres de dimensiones alternas, seres que antes convivían con nosotros y que ahora hemos alejado al grado de que sean completamente desconocidos. Él expresó que aquellas formas no eran mensajes en sí,
como muchos lo creían. Él me preguntó mi opinión y teoría acerca de su origen y de su creación, de acuerdo a mis investigaciones realizadas anteriormente. Le compartí lo que durante ya años yo había estado estudiando, había estado consiguiendo de información acerca de todo este tema, así como mi teoría, que en efecto concluía y era muy similar a la de él, en cuanto a que estos círculos de cultivo no son mensajes, y que había llegado a esta deducción debido a que un mensaje que no se comprende deja de tener sentido, lo cual me guió a considerar que más bien son códigos energéticos y cósmicos que relacionan y unen a las diferentes dimensiones de la física, a los espacios, para crear una especie de balance con nuestro sistema solar. Él me vio y sonrió con una especie de satisfacción y me dijo que mi teoría era muy cercana a lo que para él representaban. Él entonces decidió confiar más en mí, explicándome una serie de cosas bastante complicadas, de efectos vistos y analizados por él en sus propios campos de cultivo, lo cual lo llevó a concluir que estos tienen un efecto sobre la naturaleza y el ambiente. Una especie de brisa que ayuda a aliviar la sed de armonía del planeta. Sin duda, este señor tan amable y de verdad que significó tanto para mí, fue parte importantísima para mi investigación que duró varios años más. Por obvias razones, su nombre debe quedar anónimo. Sin embargo, agradezco profundamente lo que aprendí de él, ya que él me invitó a unirme a sus investigaciones, por lo que regresé 3 veces más a unirme con su equipo de exploración en una de las experiencias más gratificantes de mi vida. La conclusión de este tema no existe por ahora, ya que solo podrá ser cuando seamos capaces de volver a unirnos con los creadores de estos códigos, los cuales no intentan darnos un mensaje, pero sí tratan de ayudarnos a mantener algo que nosotros hemos olvidado hacer y que nuestros antepasados realizaban para mantener la unión con el cosmos tan necesaria para la supervivencia de la Tierra. Estos círculos de cultivo tienen una relación con los sitios como Stonehenge, así como con otros centros energéticos de nuestro planeta, teniendo un efecto sobre nosotros que ha sido determinante para que aún exista esperanza de que en algún momento los humanos volvamos a ser humanos de verdad. Es claro que es casi imposible que pueda compartir en este espacio una investigación de años, la cual iré poco a poco compartiendo en otros videoprogramas. Sin ninguna duda, aún nos falta mucho por descubrir. No obstante, mientras continuemos perdiendo nuestro contacto con la naturaleza y con la sabiduría, nos iremos alejando de las respuestas de misterios como este. Hay información trascendental e importante que necesitamos rescatar del olvido, de la ignorancia de su existencia. Cuando veamos alguno de estos códigos en los campos de cultivo, recordemos que algo ignoramos, pero que no nos ignora a nosotros. Está realizando una labor que en otros tiempos fue labor humana, de las hijas y de los hijos de esta tierra, y que a falta de nuestra inconsciencia ahora nos están ayudando a sobrevivir. ¿Por cuánto tiempo más? No lo sabemos. Lo que es un hecho es que estas formas tan enigmáticas e indescriptibles tienen un efecto en nosotros, y uno de esos es el gran asombro al descubrir una más.
Quiero hacer un paréntesis para agradecer profundamente a mis queridos amigos de Misterios Resueltos, a Mario y Sergio, por su amable mención en uno de sus videos, invitando a visitar mi canal. Este es un claro ejemplo de cómo la unión sin egoísmos nos hace más fuertes y nos invitan a la resistencia por un mundo mejor. Algo que ellos comparten en sus interesantes videos, en donde unen los corazones y las mentes de aquellos que queremos conocer más. Visiten su canal, que cuenta con atractivos temas y una labor real y auténtica por resolver los misterios. Yo soy Flora Rocha y esto fue Entre Dimensiones, un espacio en donde nuestra labor es buscar respuestas a los misterios que alguna vez no lo fueron.